Bendito Dios Todopoderoso, gracias te damos en este día tan hermoso que nos has dado. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Eterno, santo y bendito Señor, nos ponemos en tus manos para que usted traiga bendición a su bendita palabra de acuerdo a este canto que acabamos de escuchar. Bendito Señor, todo está en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Amén. Abra su Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 al verso 14, dice así la palabra de Dios. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza: si se humillare mi pueblo. Amados hermanos, vemos que estas palabras habladas por nuestro Padre Eterno en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, vemos, amados hermanos, que era especialmente para el pueblo de Israel. Y vemos que estas palabras no están dirigidas para todo el mundo, ni tampoco están dirigidas a los líderes de las iglesias, ni mucho menos están dirigidas a los que no pertenecen al pueblo de Dios. Estas palabras están dirigidas para el pueblo de Israel, porque Dios dice: si se humillare mi pueblo. Y el pueblo de Dios en este tiempo es el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Pero en este tiempo que estamos viviendo, ya Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó de entre los muertos. Vemos que esta bendición también es para nosotros, porque Cristo ya vino, Cristo ya murió y Cristo ya resucitó de entre los muertos. En este tiempo están dirigidas para ti y para mí, al pueblo Israel espiritual. Nosotros somos el pueblo de Israel espiritual. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Dios les indicó en este tiempo a los israelitas lo que tendrían que hacer en los momentos difíciles. Que si faltase la lluvia o se presentara langosta para terminar con las cosechas y toda vegetación, o si vendría mortandad contra ellos a causa de la desobediencia, Dios les dice lo que ellos tenían que hacer. Es de suma importancia de obedecer a Dios. Amén. Y Dios le dice al pueblo de Israel lo que tienen que venir en el tiempo de angustia, en el tiempo de persecución, en el tiempo del ataque del enemigo. Dios dice, lo que tienes que hacer es humillarte. Aleluya. Lo que tienes que hacer es orar y Gloria a buscar Dios. mi rostro. Lo que tienes que hacer es convertirse de sus malos caminos. Amén. Y que las oraciones, dice Dios, se debían de elevar desde el templo que acababan de dedicar. Dios está hablando al pueblo de Dios, a los que estamos ya
dentro de la iglesia de los que ya hemos en este tiempo nacido de nuevo. Amén. Dios no le está hablando al impío, está hablando a su pueblo. Aleluya. Que tenemos que humillarnos, que tenemos que orar y tenemos que convertirnos de nuestros malos caminos, porque las iglesias están llenas de tantas obras de la carne. Aleluya. Es por eso que Dios está hablando a su pueblo y que las oraciones tenían que ser desde el templo de Dios, y todo lo que pidiesen allí en el templo que Salomón había edificado para Dios, dice Dios, él iba a oír, él iba a perdonar sus pecados y él iba a sanar su tierra. Aleluya. Entonces vemos, amados hermanos, si ustedes hacen la oración del templo, dice, y si hacían esto, dice Dios, Dios escucharía su oración, los perdonaría y les devolvería prosperidad a su país. Esas fueron las condiciones concretas que Dios fijó para Israel, porque las promesas de Dios son condicionales. No, tienen condiciones cada promesa de Dios. No es que Dios te la tiene que dar, no, tú tienes que cumplir de acuerdo a los requisitos de Dios para obtener la bendición de Dios. Gloria al Señor. Porque las promesas de Dios son condicionales. Si las cumplimos, nos va bien. Y si no las cumplimos, nos va mal. Y aquí encontramos la respuesta, el por qué los israelitas han sido dispersados por todo el mundo y el por qué ellos no pueden tener paz en esta tierra. ¿Y saben por qué? Porque no han cumplido con estas tres condiciones: de humillarse ante Dios, de orar y de buscar su rostro, y de convertirse de sus malos caminos. Aleluya. Porque no todo el que desciende de Israel es israelita, dice la santa y bendita palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Veamos por qué Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humilla la gente de donde me invoca, que tiene que ser en el templo de Dios, aquí en este tiempo, de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, tenía que ser del templo. Aleluya. Todo, dice, si lo hacen así, yo voy a oír, les voy a perdonar y voy a sanar, voy a solucionar todos sus problemas. Gloria al Señor. Estas palabras, si se humillare mi pueblo, son las mismas de ayer, son las mismas de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Porque Cristo ya vino, Cristo ya murió y Cristo ya resucitó dentro de los muertos. Y Cristo, dice la palabra de Dios, que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Esto quiere decir que también es para nosotros en este tiempo por Jesucristo. Aleluya. Porque todo ser humano necesita la ayuda de Dios para poder tener la vida eterna. Y para que Dios pueda trabajar en nosotros, tenemos que humillarnos o rendirnos a Él. Para que Dios nos renueve, para que Dios haga cambios en nuestra vida, nos sane del pecado. Amén. Porque toda la humanidad está enferma espiritualmente hablando. Aleluya. Y Cristo sana del pecado. Gloria al Amén. Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para que Dios nos renueve, para que Dios nos sane del pecado, para que Dios nos perdone, para que Dios nos salve y avive nuestros corazones. Sí, lo tiene que hacer Dios, quien avive nuestros corazones. Por eso hay tantos cristianos que dicen: ay, pastor, traiga un payaso para que me haga reír.
No necesitamos a nadie a nadie humano para poder estar en avivamiento. Aleluya. La cosa está en usted y Dios. Amén. Y usted estará en avivamiento. Gloria Aleluya. al Señor. Entonces vemos, amados hermanos, Dios nos renueva y Dios nos sana, Dios nos perdona y Dios nos salva y Dios aviva nuestros corazones. Amén. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios? Derribando el ego. Fíjense nomás, derribando el ego en nuestras vidas. De creer que somos superiores a todos. Como hay gente pobre, ignorante, de veras atarantada, de que traen un peso en una bolsa y ya creen que lo tienen todo. No, Señor. Miren, hermanos, cuando yo era un niño, había muchos ricos en mi pueblo. Los ricos ahorita son pobres y nosotros somos millonarios. Gloria al Señor. Es por eso que nosotros tenemos que obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y de esta manera caminaremos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Así que hay muchos que se creen superiores a todos. De pensar que ya tienen su vida realizada y que no necesita de Dios, con una autoestima desfigurada del orgullo. El orgullo desfigura tu personalidad. Y el orgullo desfigura tu personalidad y distorsiona nuestro yo, nuestra manera de ser. Al creerme que soy en tiempo de calor la única Coca-Cola helada en el desierto. Se creen únicos, indispensables. Pero no, Señor, las cosas no son así. Si actuamos de esta manera, no estamos siendo humildes. Estamos siendo orgullosos, presumidos, arrogantes. Y eso nos aleja de Dios, amados hermanos. Aleluya. Ese es el veneno para aquel que quiera caminar bien con Dios, amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el orgullo, la arrogancia es un estorbo para nuestras vidas? Porque esta acción del orgullo, la arrogancia impide que nos conectemos con nuestro ser interior. No se puede conectar. Si usted, amados hermanos, no es humilde, ¿sabes qué? El reino de los cielos no es para usted. El reino de los cielos es para los humildes. Amén. De corazón. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Porque el orgullo nos alejará de Dios. Es por eso que la Biblia dice en el Salmo 138, verso 6, porque Jehová es excelso, porque Jehová es lo máximo, el ser supremo, no hay otro como Él. Y así como es el dueño de la plata, del oro y todo lo que hay en el planeta Tierra, ¿sabes qué? Él atiende al humilde. Amén, amén. De corazón. Al humilde. Y Él atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Aleluya. ¿Por qué? Porque el orgullo nos desconecta con Dios. Amén. Nos desconecta con Dios, pensando que somos lo máximo. Gloria al Aleluya. Señor. Si Dios nos da estas garritas de ropa, pues hay que darle gracias al cielo. Amén. Pero eso no lo es. Lo lindo es que tú lo seas de corazón, de adentro para afuera. Amén. Gloria al Gloria a Dios. Señor. Los altivos necesitan la cura espiritual, que es solucionada con la humildad. ¿Sabías que ahí está la medicina para el orgullo? Con la humildad. Y la humildad
se ve cuando reconocemos nuestro pecado, reconocer que estás mal. ¿Sabes qué? Ese es ser humilde. Gloria a Dios. Reconocer tu error. Ajá. Eso es ser una persona humilde. Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, que nos falta mucho para obedecer al Dios del cielo. Amén. Y hacer su santa y bendita voluntad. Así que vemos, amados hermanos, y tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Cristo dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros. Cristo nos estaba diciendo, obedezcan mis mandamientos y aprended de mí, dijo Jesús, Gloria a que Dios. soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén, amén. ¿Cuándo va a hallar descanso el cristiano? Cuando seamos humildes. Amén, amén. Estoy tranquilo. No ando pensando números y números. No, que eso te va a hacer que te destrampes. Acá arriba se le boten los engranes. Es por eso que es una bendición ser una persona obediente a Dios. Eso es ser humilde Gloria a Dios. de corazón, aleluya. Amén. Porque la humillación también significa reconocer nuestra propia condición espiritual. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo. ¿Cómo está Aleluya. mi vida espiritual? Si estoy engañando a los hermanos, dándoles a creer que soy bien humilde, pero saliendo de aquí, no, hombre, es más diablo que el diablo. Ajá. Y Dios no quiere hipocresías. Dios Aleluya. quiere humildad. Amén, amén. Humildad. Así que, amados hermanos, tenemos que reconocer nuestra propia condición espiritual. Mirarnos hacia adentro. ¿Qué es lo que hay dentro de ti, en el corazón? Por fuera puedes manifestar que eres muy misericordioso y eres muy buena o muy buena, pero por dentro a lo mejor está llena de diablos ahí, de demonios, hermano. Amados hermanos. Entonces Dios dice, tienes que mirarte tú mismo y ver tu propia necesidad. Cada quien sabemos cuál es nuestra necesidad. Amén. Y nuestra necesidad es buscar a Dios. Aleluya. Nuestra necesidad es humillarnos ante Dios y Él se va a encargar de todo, amados hermanos, porque Dios tiene su tiempo, su día y su hora, y Dios tiene ese tiempo cuando Él te va a bendecir a manos llenas. Amén. Y sabes Aleluya. qué, cuando Dios te dé la bendición, no te vas a enloquecer, ni te va a pegar un ataque de corazón, porque Dios te ha preparado para tener dinero. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que ver nuestra propia necesidad y vernos a nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Admitir nuestra propia condición espiritual delante del Señor. Eso es lo bonito. Dios dice, examínense ustedes. Pero hay cristianos que parecen doctores. Andan chequeando a las hermanas de arriba abajo. Y algunos traen máquinas de rayos X. Hasta la desvisten casi. ¡Qué tremendo, amado hermano! Que Dios reprenda al diablo, hermano. Gloria al Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios le está hablando. Dios le está hablando al pueblo que está dentro aquí, Amén. en su templo. Aleluya. Y Dios le está hablando y le está diciendo que se tiene que humillar ante Él. Y que tiene que saber cómo invocar su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, humillación también significa postrarse o inclinarse, doblar la rodilla o quebrantarse. Quebrantarse de corazón.
Y quebrantarse es humillar el corazón humano con la finalidad de hacerlo humilde. Cuando usted se quebranta con toda sinceridad, ¿sabes qué? Dios está trabajando en hacerle un espíritu humilde. Un espíritu humilde. Un espíritu sumiso. Un espíritu manso. Un espíritu receptivo a la voluntad de Dios. Ahora, ¿para qué hace Dios esto? Para que nosotros dobleguemos el corazón. Doblegar el corazón hacia Dios. Dios nos dice en Proverbios capítulo 4, hijo mío, inclina tu oído a mis razones. Inclina tu oído a mi palabra. Entonces, cuando nosotros somos humildes, estamos doblegando el corazón. Y Dios dice, y que inclinemos nuestra alma para postrar nuestro ser interior delante de Dios, reconociendo su grandeza y su santidad, su gracia y su poder. Porque la verdadera justicia comienza con la humildad. No hay humildad, no hay justicia de Dios. Todo allí depende, es el arranque. Por eso Dios nos da 3 condiciones: humillarse sobre su nombre es invocado, en el lugar donde su nombre es invocado. Y Dios nos dice que tenemos que orar, buscar su rostro. Y Dios dice a su pueblo, tienen que convertirse, porque podrán engañar a los demás, pero a mí no me vas a engañar, chato, dice Dios. Yo te voy a cobrar la factura, y bien cobradita, así de que alíñate por la derecha. Si te quieres ir para arriba, alíñate. Y si quieres irte para abajo, pues allá tú mismo te estás yendo al infierno. Yo no te llevo, tú mismo solito te vas, porque tú tienes libre albedrío a dónde quieres ir. ¿Quieres ir al cielo? Sigue a Dios, humíllate ante Dios. Amén, amén. Reconoce lo que eres Dios. Amén, gloria a Dios. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 25, verso 9, en la Biblia, palabra de Dios para todos, dice, Él guía a los humildes. ¿A quién guía Dios? A los humildes. ¿Y a los orgullosos no? Claro que no. Él guía a los humildes por el buen camino. Estos que son guiados por Dios no se salen del camino. Los guía por el buen camino. Aleluya. Gloria al Señor. Y dice la palabra, les enseña a vivir a su manera, a la manera de Dios. Camina una persona humilde. Amén. La persona orgullosa, ¿sabe qué? Se opone a Dios y quiere que la gente siga sus errores. Habla por hablar nomás, porque no ama a Dios. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por lo que hablamos, amados hermanos. Aleluya. Si estás edificando al pueblo o tú mismo los estás destruyendo al no hablarles la palabra de Dios tal y como está escrita, amado hermano. Amén. Dios nos dice que tenemos que reconocer y que depender de Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos su guía. Amén. Necesitamos su enseñanza para poder ser humildes. Es por eso que nosotros no tenemos que atender la voz del hombre. Tenemos que escudriñar las escrituras para lo que habla el hombre. Nosotros ver, allí está en la palabra de Dios. Y si no está, pues usted sabe qué, usted obedece a Dios. Amén.
Entonces, amados hermanos, necesitamos su guía y su enseñanza para poder ser humildes de corazón. O sea, humildes de corazón es de adentro para afuera. Aunque aquellos predicadores que tienen tradiciones de hombres, la humildad la llevan de afuera para adentro. Y eso no es así. Dios dice que la santidad viene del corazón. Amén. De aquí, del depósito que Dios nos ha dado para que alimentemos a nuestro espíritu. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Así que, amados hermanos, ¡Cristo Dios sabe lo que hace. Porque cuando nos humillamos, vencemos al orgullo. Cuando nos humillamos, vencemos la altivez. Y nos estamos disciplinando a nosotros mismos. Y esto es herir el amor propio, para que nuestro cuerpo y nuestra mente se sujeten al espíritu humano y seamos obedientes a Dios, haciendo su santa y bendita voluntad. Porque Dios dice: yo habito en la altura, yo habito en la santidad, y yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Dios no habita con los orgullosos. Dios habita con los humildes de espíritu. Y nos dice Mateo capítulo 5, verso 3, nos dice: bienaventurados los pobres de espíritu. El ser pobre de espíritu es ser humilde. En otras palabras, Dios está hablando: bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! Gloria al Señor. Nos conviene caminar en humildad, reconocer que Dios es Dios y no hay otro como Él. Amén. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, tenemos que trabajar duramente. La palabra de Dios nos sigue hablando. Amados hermanos, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dios dice que nos tenemos que humillar, sobre el cual su nombre es invocado, en el lugar donde usted clama a Dios. Vea la importancia que tiene que seamos humildes, porque por medio de nosotros el nombre de Dios puede ser exaltado, y por medio de nosotros el nombre de Dios puede ser blasfemado. Como por ejemplo, cuando hay escándalos en el pueblo de Dios, la gente dice: ¿y eso que son cristianos? ¿Y el que está siendo Dios blasfemado? Así que, como el pueblo de Israel, amados hermanos, vemos qué pueblo tan tremendo, aún así Dios lo sigue amando a los israelitas. Como el pueblo de Israel, en la cual Dios les dijo, sobre el cual mi nombre es invocado, eran capaces de invocar a dioses ajenos. Eran capaces de ofrecer a sus hijos al fuego, al dios Moloch. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Eran capaces de practicar las costumbres paganas. Ahora, vea esto, que sin la humildad no hay renovación. No hay renovación, no hay cambios, no hay transformación. Si usted no se humilla, no hay renovación, no hay perdón, no hay salvación, no hay sanidad espiritual y no hay avivamiento. Si tú necesitas avivamiento, es porque tú no eres humilde, no te has humillado ante Dios, no lo has reconocido que Él es el Dios de los dioses. Amén. No hay otro como Él. Gloria al Señor. Si nosotros somos humildes, tenemos que reconocer nuestra necesidad espiritual y tenemos que ser sinceros nosotros mismos y examinarnos y reconocer
si su corazón está contaminado por el pecado. Y si lo está, caiga de rodillas. Caiga de rodillas. Y arrepiéntase. Arrepiéntase. Porque si usted no lo hace, entonces el reino de los cielos no es para usted. Porque el reino de los cielos es para los humildes, para los que reconocen su error, para los que reconocen su condición espiritual. Para eso es, pero no para el orgulloso que dice nomás mi chicharrón truena. No, Señor, aquí no hay chicharrones. Aquí hay palabra del cielo, aleluya, para que usted se humille y reconozca al Dios del cielo. Gloria al Señor. Porque vemos, amados hermanos, que la persona que está más cerca de Dios se le permite ver más claro su condición de vida que lleva. Amén. Si usted no ve su condición de vida que lleva, ¿sabes qué? Usted está vendado todavía. Trae una venda en los ojos. Usted necesita arrepentirse. Amén. Usted necesita caer de rodillas. Aleluya. Muchos no ven su condición y ¿saben qué? Andan culpando al pastor, andan culpando a las hermanas o a los hermanos que están bien con Dios. Y esas personas se hacen que son bien espirituales, pero de espiritualidad no tienen nada. No tienen nada. Aleluya. Estas personas llegan a tal grado que le reprochan a Dios, le reclaman a Dios y le dicen a Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios les contesta, ¿dónde están mis Elías en la tierra? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Amados hermanos, vemos que Dios es grande, Dios es poderoso. Dios necesita siervos. Siervos que realmente se humillen ante Él y lo reconozcan para Él hacer sus propósitos en el planeta Tierra. La segunda condición que Dios le da a los israelitas, que nos sirve también a nosotros en este tiempo por Jesucristo, que resucitó de entre los muertos, es y oraren y buscaren mi rostro. Dios dice, tienes que buscarme. Tienes que platicar conmigo. Amén. Tienes que tomar tiempo conmigo. Así como eres bueno allá con los mundanos, hacer amistades, así hazlo conmigo. De esa manera, platícame. Platica conmigo. Y yo te voy a hablar y te voy a decir lo que tienes que hacer. Gloria al Señor. Y vemos que por falta de oración estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén. Porque el pueblo de Dios no ora. Oh, hermano. En que la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Donde el egoísmo prevalece en el ser humano, buscando siempre la preparación terrenal para una prosperidad material, luchando por estar bien establecidos en esta tierra y no dan tiempo a Dios para orar, para buscar su rostro. Y haciendo a un lado la voluntad de Dios, dándole el primer lugar a lo terrenal, descuidando su vida espiritual que lo llevará al enfriamiento. Tomando otro camino y enfocándose solamente en sus logros y en sus objetivos terrenales y olvidándose de darle el primer lugar al Dios del cielo. ¿Por qué pasa esto? Por falta de humildad y por falta de oración, de buscar el rostro del Señor. Amén. ¿Y cómo lo vamos a buscar? En oración. Aleluya. En oración tenemos que buscar al Señor.
Cuando la palabra de Dios nos dice muy claramente, amados hermanos, en 1 de Juan capítulo 5, verso 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta es la confianza que tenemos en Dios. ¿Cuándo usted va a tener confianza? Cuando usted ore, cuando usted platique con Dios y cuando Dios le hable, entonces usted va a confiar en su Dios. Amén. Nadie lo va a mover, ningún humano lo va a mover. Usted siempre será movido por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad de Dios es su palabra, la Santa Biblia. Si nosotros, si nuestras oraciones están basadas en la palabra de Dios, Él nos va a oír, amados hermanos, porque a eso se le llama humildad. A eso se le llama, amados hermanos, a tener confianza en Dios, que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amado hermano. ¿Saben qué? Es muy lindo platicar con Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermano, a mí Dios nunca me habla, dicen muchos. ¿Y sabes por qué no te habla? Porque tú no hablas con Él. Tú no hablas con Él. Yo de que empecé la vida cristiana, comencé a hablar con mi Dios. Que por cierto, mis hijos estaban chicos y yo hablaba solo en un cuarto, solito. Estaba hablando, entró mi hijo Héctor, entró al cuarto y va viendo, se asustó y sale a la carrerita así, hermano. Dice, mami, el viejo está loco, está hablando solo. No, yo estaba hablando con mi padre. Gloria a Estaba Dios. hablando con mi padre. Amados hermanos, no le hace que le digan que usted está loco por las cosas buenas. Sí, muchos piensan que yo me aburro en estar, escudriñando las Sagradas Escrituras. No, amado hermano, en estudiar la palabra de Dios es mi felicidad. Gloria a Ahí Dios. está el mejor party que pueda tener yo, la mejor comida que pueda tener terrenalmente. Por eso a mí no me convencen con una comida. No, gracias a Dios que Dios nos ha dado abundancia. Amén. Abundancia. Porque todos, gracias a Dios, Amén. que Amén. Dios nos ha bendecido en gran manera. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La oración implica tener comunión con el Padre para que le tengamos confianza de que Él no falla. Es por eso que tenemos que buscar su rostro para que Él nos hable. Si usted no lo busca, entonces ¿cómo Dios le va a hablar? Usted vaya con Él. Ponga sus palabras allí. Y Dios te va a decir, habla tu hijo, para justificarte. Habla, ¿qué es lo que quieres hablar conmigo? Aleluya. Habla, que yo escucho, dice Dios. Y esta comunión nos lleva a tener una relación con Dios. Y la relación nos lleva a una intimidad con el Padre. Un acercamiento tan lindo con Dios, amados hermanos. Y una confianza que usted le tiene a Dios. Porque Él es el único que no te va a traicionar. Él es el Amén. único que te va a ayudar. Aleluya. Él es el único que te va a bendecir. Se llama Dios. Dios Padre. Gloria Y a en Dios. el nombre de Jesús, todo será hecho. Gloria al Amén. Señor. Amén. Y vemos, amados hermanos,
ya que tenemos una intimidad con el Padre, ya que sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a nuestras oraciones, que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. Amén. Su palabra. Usted no diga, nunca diga, no sea religioso, no sea tradicionalista. Nadie sabe la voluntad de Dios. No, ¿cómo que no? La voluntad de Dios es que pongamos en acción su palabra. Y su palabra no vuelve a Él vacía, sino su palabra va a prosperar para todo, por la cual Dios la envió, amados hermanos. Amén. Y si sabemos que Él nos oye, confiaremos más en Él, a tal grado que cuando oremos tendremos la seguridad que hemos recibido. Aleluya. Usted está confiado, usted está tranquilito. Amén. Así, oiga usted, vientos y tempestades fuera de usted, usted los ignora. Usted sabe en quién ha creído. Amén. Usted va de acuerdo a la palabra. Y usted va a hablar como la reina Esther. Si perezco, que perezca. Usted se la va a rifar. ¿Por qué? Porque tiene confianza en su Dios. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos confianza en Dios, tenemos la seguridad que vamos a recibir, sin importar lo que esté pasando en este mundo. No importa qué es lo que envíen a este mundo. Si tú eres un cristiano verdadero, nadie te mueve, solamente te va a mover el Espíritu Santo. Pero ninguna palabra ociosa de los seres humanos te va a mover. Porque tú estás parado en la roca que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. Entonces, pase lo que pase en este mundo, estaremos confiados Amén. que Él viene a sacarnos de este mundo en el arrebatamiento de la iglesia. Cristo viene. Amén. Amado hermano, Cristo está a la puerta. Con todo esto que está sucediendo, prepárate, humíllate, Amén. ora y busca su rostro y conviértete de tus malos caminos Aleluya. para que Dios oiga tu oración, para que Dios escuche que verdaderamente tú te diriges a Él con un corazón contrito y humillado. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, la Biblia dice, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 11, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Verdad que no dice, ay, cuando tú tengas tiempo? Y cuando tú le quieras dar ese tiempecito, pobrecito Dios, Él quiere que platiques con Él. Mira, ¿y por qué lo tratas así? Habla con Él. No tienes por qué estar enemistado con Él. No, Dios no es ningún pobrecito. No. Dios es un super archi millonario y es poderoso en todas las áreas. Nosotros tenemos que buscarlo. Así, cuando usted pierde algo en su casa, usted mueve sofás, mueve mesas y mueve todo allí por tal de encontrar lo que se le ha perdido. Y Dios dice, búscame a mí de esa misma manera y me vas a encontrar. Porque el que me busca de madrugada me encuentra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la tercera condición. Y vea esto. Dios está hablando a su pueblo. No está hablando a los impíos, está hablando a su pueblo. Amén. Porque Dios no quiere en su templo hipócritas, Aleluya. sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenas de odio, de rencor, de resentimiento. Aleluya. Y la tercera condición, dice Dios,
y se convirtieren de sus malos caminos. ¿A quién está hablando de malos caminos? A su pueblo. A su pueblo. Vea qué Dios tan sabio tenemos. Amén. Dios sabe lo que está pasando en las iglesias. Amén. Somos los pastores los que no nos fajamos los pantalones para seguir a Dios. Y tratamos de darle la suave a aquellos que diezman, a aquellos que pues están haciendo algo, ayudando a la iglesia, pero eso no es así. Aquí no le damos lugar a ningún humano. Aleluya. Aquí Dios ha sostenido todo. Amén, amén. Dios los ha bendecido a ustedes para que ustedes también lo bendigan a Él. Amén. Le den lo que realmente Él va a poner en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Dios está hablando a los que están dentro de la iglesia, a los que son su pueblo y no han dejado sus malos caminos. Hay muchos no han dejado sus malos caminos y ni quieren dejarlos. Están tan engridos que muchos le lloran al pecado. ¡Qué tremendo, amados hermanos! Siguen en adulterio. Y están dentro de la iglesia, están en adulterio. Aleluya. Están en fornicación. Hey. Andan en chismes. Oh, hay personas dentro de las iglesias que son tan chismosas que hasta el mismo diablo les tiene miedo. Porque el diablo no quiere perder su reputación. Él quiere ser el número uno, el chismoso número uno. Y no quiere que nadie le quite su lugar. Aleluya. Y el diablo dice, no, este es re chismosa. ¡Qué bárbaro! Muchos están en la iglesia y todavía roban. Roban, porque acuérdense que San Pablo dijo, el que hurtaba no hurte más. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que muchos todavía no han controlado sus dedos. Y vemos, amados hermanos, muchos estafan todavía y están años y años en la casa de Dios. Y Dios dice, conviértanse de sus malos caminos. Otros oyen música mundana. Aleluya. Otros se fuman un que otro cachiflín para andar acelerados. Otros se toman una que otra cervecita para relajarse. Entonces, miren nomás, se da cuenta que Dios nos ayude, ¿verdad? Y nos agarre bien confesados, aleluya. Y vemos, amados hermanos, que muchos de las iglesias, sus amistades son personas que no quieren nada de Dios. Cuando Dios está llamando a un pueblo que les sirva sin máscaras en el corazón y les dice, conviértanse de sus malos caminos. Y el Señor Jesús les dice a su pueblo, a los que están dentro de la iglesia, les dice en San Lucas 6:46, le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamas Señor, que yo soy tu amo, tu dueño y tu todo? ¿Y por qué no me obedeces? Dice Dios. Conviértete de tus malos caminos. ¿Por qué sigues? Porque sigues sin entender lo que es la conversión. Convertirse es ser transformado. Algo que ha sido transformado no vuelve a ser lo que hacía antes. Entonces, convertirse es ser transformado en algo nuevo que nunca había existido, que nos da un cambio de vida, que nos ayuda a servir a Dios, porque convertirse significa darse la vuelta. Darse la vuelta y alejarse del pecado, abandonándole por completo. Entonces, amados hermanos, ¿qué quiere decir esto? Pues si usted se convirtió, el pecado quedó allá y usted se dio la vuelta,
y usted no está siguiendo al pecado. Aleluya. Usted no está siguiendo el pecado, usted está siguiendo a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Y si no lo hace, quiere decir que no ha sido convertido todavía. Entonces, y así hay muchos en todas las iglesias. En todas las iglesias, amados hermanos. Y Dios nos habla, amados hermanos, y nos dice al pueblo de Dios que vivamos la vida cristiana, pero el pueblo de Dios quiere vivir las dos vidas al mismo tiempo. No quieren abandonar el pecado y sirven a Dios estando en adulterio. Le están cantando a Dios estando en adulterio, están predicando estando en adulterio y en fornicación. Por eso Dios dice en su palabra que se conviertan de sus malos caminos. Aleluya. Por eso, para que Él oiga, para que Él se mueva en tu vida. Amén. Y dice la palabra de Dios, haciendo lo que hacía antes de estar en la iglesia cristiana. Y Dios nos dice, si no has abandonado el pecado, es porque todavía no te has arrepentido, no te has convertido. Arrepiéntete. Aleluya. Porque yo vengo pronto. Arrepiéntete. Y arrepentirse significa confesar nuestros pecados y alejarnos de ellos para vivir una vida en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Veamos qué más nos dice el Señor Jesús respecto a esto. Muchos predicadores hacen milagros, hacen tantas cosas y la gente dice, ay, qué santo es ese hombre. Pues fíjate que no, hay cosas que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro, ni todo lo que vuela es paloma. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Vuelve a repetirlo el Señor Jesús, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Dios dice, no porque estés en la iglesia, tú ya tienes el pase libre para el cielo. No, tienes que convertirte, tienes que arrepentirte, tienes que humillarte, tienes que buscarlo de todo corazón para poder que te conviertas. Aleluya. Amén. El Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Sino el que es hacedor de la palabra de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Aleluya. Ahora, verso 22, vea esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Estas personas profetizaban, y en tu nombre echábamos fuera demonios. ¡Wow! Echaban fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos estaban en la iglesia, pero no se habían convertido de sus malos caminos. Estaban sirviendo a Dios, y ya hemos visto el potencial que hay en el espíritu humano, y según tú le metas al espíritu humano, te va a responder a lo que está dentro, a lo que tú crees. Pero no es porque sea Dios. No, Señor. No profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Fueron rechazados, hicieron milagros, profetizaron. Y amados hermanos, muchos milagros hicieron, pero ante el Señor salieron reprobados, porque no fueron humildes.
Aleluya. Porque no oraron ni buscaron el rostro del Señor, y porque no se convirtieron de sus malos caminos, que quisieron seguir el evangelio de Cristo en adulterio, en fornicación, en chisme, en pleitos, en resentimientos, y eso no es de Dios, amados hermanos. Aleluya. Dios quiere corazones contritos y humillados. Amados hermanos, cuando Dios nos dice, si quieres entrar al reino de los cielos y obtener todas las cosas que tú necesitas en esta tierra, pon en acción mis condiciones, humíllate ante mí, busca mi rostro en oración y conviértete de todo corazón. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Aleluya. En otras palabras, Dios dice que Él escucharía su oración, les perdonaría su deuda y les devolvería la prosperidad a su país y sanaría tu tierra, tu cuerpo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué haría esto Dios? La cosa es sencilla. ¿Por qué? Porque Dios sería para ti tu Dios. Y tu todo. No lo cambiarías por nada. Porque si Dios es nuestro Dios, la palabra de Dios nos dice, Salmo 23:1, Jehová. ¿Y quién es Jehová? Dios. Si Dios es nuestro pastor, nada os faltará. Conmigo lo tendrás todo. No tienes por qué humillarte ante el ser humano. Humíllate ante mí. Reconóceme que soy un Dios real, un Dios grande, un Dios poderoso. Y verás mi mano de poder y te mostraré las grandezas que tengo para ti. Solamente sígueme, dice el Señor. Y todo vendrá por añadidura. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera.